Cambios del embarazo son muy Muy bestias bestia. y muy poco tiempo. Hemos pensado que investigación y negocio están muy alejados, pero es que yo cada vez que conozco más un área y la otra, cada vez están más cerca. La gente ve Ogua hoy y es como, wow, ¿no? ¿Qué tal? Ogua Weekend, lo que van a ver es que otra forma de hacer las cosas es posible. Decimos que hacemos entrenamiento basado en la evidencia. ¿Esto qué significa? Y es muy relevante que el entrenamiento durante el embarazo y el posparto no solo puede ser un diseño de entrenamiento seguro, sino que tiene que ser específico. Soy educadora física y Y doctora por doctora. biomedicina. Lidia, bienvenida al podcast de Igual Activa. En este caso va a ser un podcast especial porque abres también una nueva sección dentro del podcast de Igual Activa. Ya hemos contado algunas de las experiencias de usuarios, de entrenadores, también incluso de empresas del sector para que nos digan información de cómo deben salir los alumnos preparados de la universidad o al menos las demandas que ellos tienen. Pero contigo me hace mucha ilusión de abordar también esa línea de experta en entrenamiento en el embarazo, en el posparto, no solamente como ese contenido que tienes, sino también tu proceso de transformación de profesional, has pasado por investigadora, empresaria o emprendedora, tienes ahí un Ahora clima. profesora, en fin, sí, tengo un mix. Yo deciros que gracias en mayúscula. Para mí un orgullo total estar aquí y más en el momento actual y habiendo pasado además por alumna también de UAL Activa porque lo consumí como doctoranda. Es verdad. Así que gracias Álvaro por la invitación y equipo. Pues nada, seguro que ahora vamos a ir preguntándote muchas de las cosas para que vayan saliendo información, que al final el objetivo también de esto es animar tanto a personas a que entrenen, a que cuiden su salud, también además en ese colectivo de cuando estoy embarazada, ¿qué hago? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿No puedo hacer ejercicio? Después, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Es decir, creo que ahí hay muchas preguntas que podemos dar al menos algunas pinceladas para que la gente, sobre todo los profesionales, se animen a seguir formándose con esto. Sin duda. Pues espero aportar. Lidia, la primera pregunta, a lo mejor la más densa en ese sentido, ¿quién es Lidia Romero y qué debemos conocer de tu pasado para entender la persona que eres hoy en día? Wow. Wow. Yo siempre me gusta definirme como entrenadora por vocación y Ujú. divulgadora por necesidad, ¿Vale? porque me ha fascinado siempre todo lo vinculado con la actividad deportiva, con la actividad deportiva y activa, y siempre he tenido un instinto maternal muy alto y me he sentido muy femenina. Entonces, años atrás, ahora las cosas están cambiando, esto no era tan común. Y decía, vamos a ver, con todo lo que me gusta entrenar, y vengo de la velocidad, del atletismo, el día que me quede embarazada, ¿Qué ¿qué va a hago? pasar? ¿Qué puedo hacer, no? Y eso fue la razón por la que después de cursar la licenciatura en Granada, sí, Ujú. soy de la licenciatura, aunque me considere muy joven, hice el máster de entrenamiento personal y ahí ya mi TFM lo enfoqué a entrenamiento durante el embarazo. ¿Vale? No había lo que había hoy. Estamos hablando de 2012. ¿Vale? Entonces, en aquel momento, el hacer el TFM de aquello, ya el propio máster me llamaron para poder dar clases al año siguiente y fue un poco un seguir continuamente, pues llamándome de una formación, de otra y demás, y ahí decidir que sin duda alguna tenía que seguir con ese lado Con de ese camino. expertise, porque además lo disfrutaba muchísimo. Me vibraba ahí. Sí que es cierto que yo siempre durante la carrera he estado trabajando desde el mundo del fitness, pues actividades dirigidas y demás, entonces eso me permitió que una vez salir de la carrera tenía pues muchas, bueno, hay gente que lo llama soft skills, Sí, desde el liderazgo femenino lo llamamos las power skills, porque realmente te dan muchas habilidades para desarrollar luego pues otro tipo de entrenamiento y demás, más allá de la actividad colectiva. Me voy a Barcelona, estoy trabajando de Granada, me voy a Barcelona, estoy 2 años trabajando ¿vale? allí. Además, me gusta contar esta historia, Álvaro, porque si hay algún estudiante que no está escuchando, yo colgué en Facebook por aquel Ujú. entonces, yo descubrí ese centro de entrenamiento, estaba en una de las zonas más top a nivel económico de Barcelona, tenía muchas personas conocidas y cuando uno está recién salido luego no tiene esa importancia. Pero bueno, pues Vas con un poco ese miedo inicial, sí, ¿no? y con la ilusión. Entonces en aquel momento puse algo como un sueño por cumplir o algo así en mi Facebook, ¿no? Pues bueno, hice la entrevista, estaban buscando gente y estuve trabajando allí 2 años en Barcelona. Ahí en ese periodo hiciste lo que es la titulación, el máster y ahí hiciste como esa pausa a nivel de investigación y Ujú. te centraste puramente en lo que ya llevabas haciendo antes, que es el entrenamiento más a nivel de servicio, ¿no? Sí. Vale, Yo tuve una beca de investigación en quinto de carrera, vale. pero
ni había línea de investigación que me llamara a mí la atención, ni quizá sentí que era el momento, ni tuve ninguna oportunidad en aquel momento. ¿Vale? Y ahora, ya pues 12 años más tarde, creo que fue una muy buena decisión, porque todo ese bagaje que tengo a nivel de campo, de muchas horas de entrenamiento presencial y a posteriori ya contaré también online, ha hecho que las preguntas de investigación que me hago son muy Muy interesantes. similares. A nivel metodológico, no soy una persona que brille a nivel de investigación, pero de ahí la importancia de trabajar en equipo Sí. y donde no llega una, pues poder llegar Claro. otras personas, ¿no? Vale, pues ahora lo retomamos. Seguimos desde la parte de Barcelona. Te vas allí, estás 2 años, 2 mencionas. años en Dare to Set, una ¿Cómo fue experiencia ese brillante. paso de irte de Granada allí a Barcelona? ¿Ya empezaste a especializarte en el entrenamiento más orientado a la mujer o algo, o Sí, era todavía más colectivo? allí comencé todo, allí empecé a crear el primer temario. Vale. Actualmente son más de 110 ediciones de la certificación básica, que se dice pronto, Claro. y allí empezó a cocerse el primer temario. De hecho, salió de mi TFM. Yo siempre le digo a los alumnos que se curren el TFM, porque yo, fijaros, salió de ahí mi primer temario. Luego el temario, madre mía, si lo rescatara, no tiene nada que ver con lo que imparto hoy, ¿no? Quizás sí en estructura, pero no en Sí, el pero ese formato, en el primer cómo. paso, el momento que te lo ocurra, ves que realmente habrá literatura de eso y que encima tienes la motivación y el gusto, si sigues tirando el hilo, nunca sabes hasta dónde puede llegar. Sin duda. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo también de Rosalía, se lo pongo a mis estudiantes. Rosalía, el primer disco que hizo fue también su TFM, de cuando estudió flamenco. Entonces, como si realmente te encanta, dalo todo, porque de esos trabajos pueden salir cosas brillantes. Y algo de un tema que te cueste trabajo porque no es fácil, pero que disfrutes haciéndolo, y si no te cuesta acostarte a las 2 3 de la mañana por el paper, por leyendo papers de ellos, ese es el Esa es tu lugar. temática, totalmente. Entonces hago eso en Barcelona y luego desde Fidias, la tierra tira, Sí, y estaban en Cádiz y también me dieron la oportunidad de hacer la primera certificación con ellos, que en este caso fue Adán, que le estoy siempre muy sí. agradecida, y me dijo, pues mira Lidia, te seguimos. Yo me hice un blog cuando aquello era Blogspot, creo que era. Sí, Bueno, esos pues son los aquel blog primeros, ¿eh? era la caña en aquel momento, luego ya obviamente por lo cerré y demás, y entonces a raíz de ahí me conocieron. Y cositas que yo estudiaba para mí compartía en ese blog. Y ahí me conocí a Dan, vio lo que estaba haciendo, pues esto lo podemos llamar una certificación, tal, tal, tal. Y ahí empecé a trabajar con ellos. En Barcelona me ofrecen el ascenso a directora técnica. Vale. ¿Qué haces? Te quedas allí de directora técnica. Tuve una formación increíble que hacían interna en temas de dirección, que aprendí muchísimo y que he ¿Era un aplicado centro hoy. grande o era un centro, como Era podemos decir, boutique ahora mismo? es una cadena Vale, que no sé cómo estará ahora, pero creo que tenían 18 centros solo en Cataluña. Allí son muy vale, conocidos, en la cadena DIR. Y vale. a mí me formó muchísimo. Yo estoy muy agradecida a mi paso por allí. Lo que pasa es que también había una cláusula de exclusividad y tal, y yo decía, vamos a ver, como coja el ascenso muy probablemente ya no me vuelvo para abajo o me va a costar más trabajo Claro. volverme. Y ante la oferta que me hicieron para irme de entrenadora a Fidias, pues estuve 2 años luego en Cádiz trabajando Ah, con qué ellos en bueno. el puerto de Santa María, allí en Cádiz. Y estando en Cádiz, Ahí es cuando ya sale la especialización o la formación de sí, embarazo, ¿no? sí, yo estuve alternando unos años en Barcelona, bueno, el último año creo, no me acuerdo, pero como 3 o 4 ediciones, algo así, Ujú. claro, y en la dirección pues ya me dijeron, o Tienes coges que elegir, dirección claro. porque claro, una responsabilidad de dirección de los técnicos de ellos, pues es verdad que quizás sí, creo que en ese momento, porque decidí el seguir Ujú. con la formación, bajarme para Cádiz y demás, porque si no me hubiese seguido pues de Sí. dirección y quizá no me hubiese especializado. Y la verdad que funcionó muy bien la formación desde el principio, y como era algo que me encanta, me sigue encantando, no que me Ujú. encantaba, me sigue encantando, entonces como toda ese volver el paper, hacerlo de forma fácil, al igual que no brillo haciéndote Ujú. el mejor tratamiento estadístico, pues creo que o he aprendido, me he dado cuenta con el tiempo que mi talento está en esos papers, aterrizarlos para que a nivel didáctico lo podamos aplicar en la sala de entrenamiento el día de mañana. Totalmente. Y eso es lo que llevo haciendo, pues ya te digo, más de 110 ediciones. Ahí, no sé si te acuerdas, viniste a dar una edición aquí a Almería, a Sí, Sano, si no me equivoco, sí, que me sí, acuerdo sí, que nos para mí, conocimos. creo que ha sido, si no es la primera, la segunda formación que salía fuera de lo que era la universidad. Y me gustó mucho Qué porque bueno. era como, primero como entrenador dices, uy, algo de embarazo, yo aquí no me meto, voy con esos nervios. Y me acuerdo de salir diciendo,
vale, esto es un campo muy grande, pero que no hay que verlo desde el miedo o de la resistencia, sino que sí, que hay literatura que además, es que me acuerdo que fue muy fácil entenderlo, muy Qué fácil bien, me llevarlo ahí a alegro. la práctica y decir, oye, que aquí hay todavía mucho recorrido que se puede hacer y para los centros de entrenamiento me imagino que una especialización de sus entrenadores también, porque al final, queramos o no, todos los centros de entrenamiento que tienen mujeres en edad fértil Y cada vez van más, a Álvaro. pasar posiblemente por esa etapa y al final creo que hay muchos centros, y bueno, 110 ediciones, yo creo que hay mucha gente que se ha aprovechado de esa especialización. Sí, sí, de hecho, con OGUA ahora contaré qué es OGUA, nuestra misión es que el 100% de las mujeres embarazadas entrenen. Y no es una misión desde el punto de vista marketingiano, es que yo lo siento de verdad. Ujú. Actualmente en España tenemos que solo el 22% de las mujeres embarazadas entrenan aproximadamente. La población cada vez está siendo más activa, pues vamos a facilitarle las herramientas para Claro. que lleguemos a ese 100%. Sería ilógico que solo con OGUA Entrenamiento, teniendo yo una empresa de entrenamiento, pudiéramos llegar a ese Sí, a todo 100%. el volumen. Entonces, nuestra misión es formar a profesionales, empoderarlos, porque Ujú. hay que hacer las cosas de forma responsable. Sí. Pero a veces la gente que más formación tenemos son los que más miedos también tenemos luego a hacer las cosas. Y luego ves, haciendo referencia a Javier Butragueño, a los Chucky Trainers estos, que no tienen miedo a hacer cualquier cosa y esto no puede ser. Por eso decía lo de entrenadora por vocación y Ujú. divulgadora por necesidad, porque hay que meterle rigor. Sí, Hay que meterle rigor. hay que hacer las cosas, hay que actuar, pero con esa parte de que al final la salud de nuestros usuarios Mm, está en nuestras manos y sin que no es duda. una cosa, no es ninguna tontería, tenemos que formarnos, tenemos que especializarnos y yo creo que eso es una de las cosas que también me gusta mucho de ti y vamos a ir viendo a lo largo de todas las entrevistas, que no se pierda ese toque humano, que al final no eres un número, no te toque poner este ejercicio porque sé que es el mejor, pero me da igual la persona que lo asuma, ese toque humano y más en ese momento de la vida de una mujer es clave que se tenga. Sin duda. De hecho, ahí, no sé de quién, pero una vez escuché que no había ejercicios contraindicados, sino ejercicios desaconsejados en función de para quién lo pongas. Qué bueno, Y esto es clave. totalmente. Esto es clave porque tenemos que conocer a quién tenemos, por eso yo soy tan pesada con las evaluaciones iniciales, tenemos que saber quién tenemos delante para saber cómo le podemos ayudar y entonces sabremos qué ponerle. Qué ponerle. Pero Sí. tiene que ser quién tengo delante, cómo le puedo ayudar, qué le pongo en ese orden. Sí, y muchas veces se construye desde el contrario, es ¿qué te Ven que te doy pongo? una clase gratis. Ahí está. Es ni tan siquiera, es qué te pongo. Venga, estos ejercicios de moda que se han visto en redes. Sí. No. ¿Quién Entrenadores eres? veleta que, oye, he visto esto en Instagram, qué chulo, vamos a aplicarlo. Efectivamente. Ahí Que falta rigor. todo, yo siempre digo, todo, yo me nutro de Sí. redes, ahora ya, pues después de tantos años de profesión, me es muy fácil crear ejercicios, pero en mi tiempo me compraba la Sport Life, ¿sabes? O sea que al principio, pues tenemos que nosotros entrenar mucho, ver, nutrirte, probar cosas, fantástico. Pero que sepas el por qué. La diferencia es yo lo hago, lo pruebo y tal, y el por qué lo voy a poner A esta persona. a esa persona. Entonces, sí, sin duda. Y ahí entonces en esa línea estás en Fidias, allí trabajando en En el Cádiz, puerto. trabajando y empieza la parte de la formación con ellos. ¿Y cómo evoluciona ahí en esa Pues línea? ahí de repente mi director de tesis y amigo Alberto me llama y me dice, Lidia, había estado trabajando con él en investigación con el ¿Vale? doctor Ángel Gutiérrez en Sí, quinto de carrera. Y me dice, Lidia, ha surgido un proyecto que es que esto es para ti. O sea, para ti en el sentido de que, sí que el de la perfil temática que era. Dice, se llama GestaFit, está fit, de correcto. Gestation and Fitness, y es de embarazo, entrenamiento, y están buscando a alguien que pueda ayudarle sin contrato, sin nada por Ujú. aquel entonces, que le ayude con la parte de entrenamiento porque pues no tienen muy claro muy bien cómo enfocar toda esta parte. Vale. Y yo, pues Como sí, anillo al dedo. entrenamiento, investigación, rigor en la universidad, increíble. Vuelta a Granada, si no me equivoco, donde se Vuelta a hizo. Granada. Vuelta a Granada en aquel entonces. Primero tengo que agradecer de nuevo al doctor Ángel Gutiérrez y a Ujú. Carolina Roero que me facilitaron, como la universidad no me podía contratar en aquel entonces por el proyecto, yo seguía trabajando de entrenadora a la vez que iba colaborando y diseñando el plan de entrenamiento de GestaFit. Y esto fue mi función, diseñar el plan de entrenamiento y a Vale. posteriori, con un proyecto futuro que nos vino, coordinar el plan de entrenamiento
Y dentro de la coordinación, pues incluía que yo también daba clases. Éramos un grupo, Qué bueno. pero ya daba los entrenamientos. Y la verdad que fue una etapa muy dura, pero aprendí tanto, Ahí, aprendí por mucho. lo que veo, claro, había un momento que convivía dentro de ti esa parte de investigadora y Claro, esa parte de emprendedora o al menos de trabajadora del sector. sí, Por lo que cuenta, creo que nace primero esa parte de dar el servicio, de ser sí. entrenadora, y luego se aparece esa parte de investigación. ¿Cómo vistes esa relación? ¿En qué te aportó a la hora de investigación el tener ese bagaje de haber trabajado con personas, de quizás haber ya testeado una metodología concreto? ¿Qué valor te aportó a la parte de investigación esa trayectoria? Pues me aportó, sobre todo, como decía antes, el plantearme las preguntas adecuadas y luego a Ujú. nivel de crear el programa de entrenamiento, creo que lo guay de la investigación es que como todo ha de ser tan metodológico, tan metódico, cuando quieres meter la estructura en la parte tremendamente práctica, la práctica se enriquece y luego también la práctica se enriquece del rigor que tiene seguir actualizada. Siempre he sido muy rata de biblioteca, ¿eh? Ujú. No soy el perfil este que dice, era muy mal estudiante y luego ya no sé cuándo. No, he sido muy aplicada Dice, siempre. He sido claro, aplicada siempre. Pero sí es verdad que esa parte de decir, vale, pues la parte práctica me aportó hacerme preguntas guay de investigación de cara a los papers y demás, detectar muy bien qué necesidades teníamos los entrenadores claro, rigurosos. Y el formato, ¿cuántos papers hemos leído que no vienen, al menos en material complementario? El plan de entrenamiento. totalmente. Tú, como entrenadora rigurosa, como entrenador riguroso, venga, voy a leerme los papers que quiero ver qué han hecho para yo poder reproducirlo, probarlo con mi gente. Y ves que no Entrenó tienes. con una banda elástica. Hola. Claro. ¿Qué hizo con la banda elástica? Se la puso de tocado en la cabeza. Entonces, como yo estoy muy pesado con esto, tenemos que poner material complementario, los entrenos que hemos hecho, el plan de entrenamiento diseñado de pe a pa. Porque luego eso tiene que ser sí o no reproducido y, luego decir todo lo que es, toda la metodología, se me dio el nombre, pero hay una Ujú. metodología concreta que se puede y se debe seguir para poner en los trabajos para que cualquier entrenador pueda Ah, sí. reproducirlo. Sí, No tengo la misma palabra, pero la ahí guía estamos. CER. Eso es, CER, los principios CERT. correcto. Los principios CERT. Entonces, como tenemos que ponerlo, porque no es lo mismo que esto se haya hecho en grupal, en individual, qué orden se ha seguido. Que además toda esa importancia se la estás dando porque como entrenadora quieres consumir literatura y te falta eso. Exacto. Sí, yo creo que ahí lo que sobre todo remarcaría muchísimo es el saber hacerte la pregunta de investigación adecuada que resuelva el problema que ahora mismo el entrenador, la matrona, la mujer que está embarazada tiene que resolverle. Y yo creo que Claro, ahí afina mucho, lo complica, porque al final lo no complica. es una pregunta superficial o abierta, sino que es una pregunta muy concreta y además no me quiero imaginar la dificultad que será plasmar ese Todo. método de Todas entrenamiento. las sesiones. Eso tiene una limitación, ¿vale? Y la limitación es que en el campo práctico tú vas adaptando mejor según la temperatura que veas en el grupo, en el Correcto. ambiente y demás. Cuando tú tienes diferentes grupos, porque no toda, o sea, Gestafit fue muy grande, teníamos 150 mujeres de muestra, Wow. 75 entrenaban, 75 no, entonces no puedes tener 75 mujeres entrenando a la vez. Por lo tanto, teníamos que tener un programa de entrenamiento que todos siguiéramos, todos los entrenadores que había. ¿Vale? Entonces, tú planteas la estructura y no te puedes salir de la estructura, porque Claro, estás diciendo que lo que se vea o no se vea responde a esa estructura, esa ese plan de estructura. entrenamiento que se ha hecho. Pero a mí esto me parece ideal, porque esto se hizo, para unas cosas hemos visto que ha funcionado, para otras cosas no, pero esto es lo que se ha hecho y conforme a eso, ahora desde la práctica, mejorémoslo. Claro. Sí, ahora que ya tengo la capacidad de ser adaptable fuera de un estudio, Exacto. sé dónde puedo llegar y dónde no. Exacto. Qué bueno. Entonces, fundamental. Y además, esto a lo largo de. No hemos quedado ahí en el periodo de tesis y demás, Ujú. pero he sido siempre desde alumna muy fan de la CCM. Vale. Hace 2 años tuve la oportunidad de ir de invitar al Congreso de San Diego y todavía más fan en el sentido de decimos que hacemos entrenamiento basado en la evidencia. ¿Esto qué significa? Y es muy relevante. Uno, a mí no me gusta hablar, en investigaciones que hay que hablar de método, ¿no? Ujú. Pero a nivel de entrenamiento no me gusta hablar de método, por mucho que las reglas marketingianas te digan, Que eso es lo que más vende y tal. exacto, que el método no sé cuánto tiene. No.
y yo siempre lo digo desde OWA, desde OWA son modelos prácticos basados en la evidencia. Y esto, cuando tú te vas a qué es un modelo práctico basado en la evidencia, tienes un área que es consultar esa evidencia de mayor calidad. Es Correcto. decir, siempre que haya revisiones, siempre que haya metaanálisis, no vamos a ir a ello. Luego, otro sector importante es el expertise del entrenador, Ujú. porque el expertise es un grado. No es lo mismo cuando ha entrenado 5 personas que cuando ha entrenado 500 500. personas. No es lo La mismo. información que eres capaz de ver y analizar no tiene nada que ver. No es lo mismo, exacto. Y luego, por otro lado, que a veces es el menospreciado, es la experiencia del cliente, la experiencia de la persona. Tú puedes tener un entrenamiento que según el paper es de 10. Sí. Ahora, el entrenamiento no gusta, el entrenamiento no adhiere. Entonces, es ¿De que qué no lo va a sirve? hacer. Y ese es el gran reto. De ahí, Álvaro, una frase que decimos muchos educadores físicos deportivos, de que cansar a alguien es muy fácil, fácil. pero entrenarlo no lo es tanto. Totalmente. Ahí al final, nosotros, los entrenadores de Dual Activa, siempre le damos el mismo mensaje, se lo remarcamos mucho, porque al final, cada 10 meses tenemos que renovar el 100% de la plantilla. Entonces, hay muchos mensajes Uf, que constantemente es estamos un reto. actualizando. Y siempre decimos, lo más importante, para mí, la variable que determina cualquier cambio físico en una persona es la adherencia. Que lo Sin haga. adherencia, no llega a ningún sitio. Sí. Y a lo mejor el primer día, la adherencia, sobre todo en esto, en la parte que es más de servicio, no es voy a hacerte el mejor programa de entrenamiento que existe. Es desde qué punto parte. Si a mí al llegar me gusta estar 5 minutitos en la cinta, hazlo. No te voy a decir que no. Es que es así. Poco a poco te voy a ir llevando a que en vez de eso, oye, ¿por qué no echas 2 minutos y ahora te vienes conmigo a hacer esto? Y vas haciendo una transición a que al final la persona diga, y como hay muchos usuarios que nos están diciendo ya en la entrevista, haz conmigo lo que quieras. Así es que confío plenamente en Confío en ti ti. para que entonces ya ahí dices, ahora sí, ahora voy a aplicar esto, esto y esto. Se me pone hasta el vello de punta cuando lo cuentas. Es que es así. Es que eso no se nos tiene que olvidar porque No al se nos tiene final que olvidar. entender que cuando tú estás leyendo un artículo, cuando estás planteando un estudio, es muy específico, muy cerrado, pero que eso tienes que saber o tener la capacidad de cómo lo aplico, Total. sin perder el principio de que tengo Y una persona cómo es delante. divertido. Yo la primera, nos hemos centrado mucho a que la rodilla no se vaya ni medio milímetro, que no sé qué, qué tal, que el entrenamiento tiene que gustar. Totalmente. Y uno, creo que el término educadores físicos deportivos, Ujú. las palabras de educación físico-deportiva es muy potente porque uno pasa porque eduquemos, a veces, no siempre, ¿sí? Ujú. Porque sé que la motivación es compleja, pero a veces la motivación es una falta de motivo. Entonces, si tú educas, esa persona podrá llegar a saber importante por qué tú lo haces así, por qué tal, por qué cual. Y luego, por otro lado, lo que decías de que hay que dejarle esos 5 minutos en la bicicleta. Claro, yo siempre digo, hay que darle lo que el cliente necesita envuelto en un papel de regalo que parezca que sea lo que él quiere. Qué bueno. Eso es que es así. Esto nos pasa a Totalmente. nosotros mucho con las pospartos. Las pospartos vienen del parto, algunas de ellas han cogido peso y no lo han perdido y tal, Ujú. y quiero ya darme la máxima caña. Pero a lo mejor una lesión de suelo pélvico, hay determinadas consideraciones específicas, que hay lo que nosotros llamamos un cuarto trimestre, que se habla Ujú. de los 3 trimestres del embarazo, pero el cuarto trimestre del Claro. posparto es potente. El tejido no está para soportar lo que soportaba antes, a nivel cardiovascular tampoco es como, vale, pues ¿qué vamos a hacer para darle lo que necesita envuelta en un papel de regalo que parezca que sea lo que quiere? Totalmente. Pero es que eso lo tenemos que grabar a fuego Sí, porque si lo alternamos, al final no va a haber lo adherencia, pierdes. pierdes el cliente y tú ya entras en la frustración de decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué no? Ahí hay que cambiar eso. Y al final, uniendo las dos áreas que estábamos hablando, Ujú. hemos pensado que investigación y negocio están muy alejados. Pero es que yo cada vez que conozco más un área y la otra, cada vez están más cerca. Tú no quieres que en una investigación haya muerte experimental. Tú lo que quieres es tener a la gente enganchada y poder decir en tu paper que el programa tuvo una adherencia del 85% o del 92% como estamos fidelizando ahora en Owa, la empresa. Qué bueno. Eso es un datazo. Entonces, uno, en tu paper es un dato relevante porque Ujú. estás diciendo que el programa está enganchando. Que Y en tu empresa, normalmente obviamente, incluso no se suele mencionar el tema de la adherencia de la cuando no se persona. menciona Ya es es que que algo huele. probablemente lo ha ido muy bien. No es fácil, ¿eh? No es Sí. fácil porque además la investigación es un servicio gratuito, que, en fin, es complejo. Pero Pero efectivamente,
realmente si la investigación bien orientada lo que tiene que es resolver un problema que hay en la sociedad, eso es negocio. Efectivamente, es que es así. Entonces, yo creo que a mí me encanta muchísimo los perfiles que habéis estado en ambas líneas de investigación y ahora más emprendimiento. Yo creo que eres capaz de construir un servicio mejor, Sí, incluso saber, y corrígeme esta parte, analizarlo mejor es que es así. en un nivel de profundidad Mm, muchísimo más grande cuando viene del área de investigación que cuando no la tiene porque dice, bueno, es que no sabía o hacía relaciones de esto es causa de esto. Dice, no, es que a lo mejor hay otras variables que son las que realmente están sin duda. mediando ese resultado. Es que la metodología que te da la investigación es útil para aplicarla a todo. Digo, no digo el método científico, ¿no? Que también hay cosas que comparte, pero la rigurosidad, Y la visión analítica del problema. sin duda. Entonces ahí empiezas con Gestafit. Exacto. En el momento en el que termina, ya termina con la parte del doctorando. ¿En qué momento aparece OWA, la Eso es un empresa? temazo, es un temazo. Si no recuerdo mal, creo que no llegó a los 2 años. Ya sabemos cómo va la investigación en España. Sí, 1 año y medio creo que estuve con contrato y vale, luego me voy a hacer mi estancia de doctorado en Gales. vale. Claro, y ahí fue el momento de decidir. Fue muy duro, entre otras cosas, porque no había, y la mayoría, yo sé que esto pasa en mayoría de proyectos, no es que porque yo lo sufriera especialmente, sino, Ujú. o sea, tuvimos que tirar mucho de voluntarios, pero la que estaba contratada solo era yo. Entonces yo sentía que, y sentí, y llevé muchísima responsabilidad y muchísimo trabajo. Entonces, más, pues esto, tener que tomar la decisión. Sigo y sentir, como digo, que al igual que creo que a nivel de docencia donde puedo brillar más, pues no es mi talento el sacar mucha productividad científica con los cánones que hoy Que se se piden exigen. o los cánones que yo a mí misma me exigía, porque Claro. luego ves más cosas, analizas desde la cicatriz y no desde la herida, y ves que es que hay más cosas de hacerlas, hay más formas de hacer las cosas. No solo una forma que yo tenía en mi cabeza y quizá percibía también en mi entorno, ¿no? Entonces, ahí decido, a ver, Lidia, si sigues por investigación con las condiciones que hay ahora mismo, el contrato se acaba. Al final la carrera investigadora es una carrera, uno, que te tiene que gustar y que Ujú. tienes que tener talento. Es que ya ni tan siquiera es que no te guste. Es que si yo, igual que te digo que brillo en una cosa, tengo la humildad total Ujú. para decir que me cuesta muchísimo. No tengo una inteligencia desde el punto de vista matemática racional brillante. Soy muy creativa, muy visionaria, y soy muy estructurada, pero no tengo la visión para hacer, vale, esto es esto, pim, 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 con el SP6, así, no. Mi nivel de inglés es intermedio, no es muy avanzado, entonces ahí era como, tengo que superar tantas cosas. Yo ya también empecé la tesis, como estoy contando, más Sí, mayor. que eso también te posiciona en un momento de vida totalmente distinto Sí, y quizás también viendo que yo veo muchos alumnos que terminan la carrera, hacen el máster de investigación, empiezan el doctorado y dicen, pues es que no hemos llegado a trabajar con una persona. Entonces ya entras en un camino en el que como no has visto nada más, pues al final tiras para adelante y efectivamente ahora mismo lo que te requiere llegar a ser, digamos, profesor de universidad son unos niveles de producción que se tienen que ajustar, que te guste, que tengas capacidad, que des con un equipo, que dé el momento. Es decir, hay muchísimas cosas muchas que se te variables. escapan incluso de lo que tú realmente, personalmente, puedes llegar o no puedes llegar. Sin duda. Yo ahí no me ha sido fácil hablarlo y ahora ya pues estoy pues eso hablando desde la cicatriz, me es más fácil, pero ese periodo para mí fue muy difícil, necesité ayuda psicológica Ujú. y hice un trabajo de desarrollo personal brutal. ¿Por qué? Porque yo recuerdo la primera sesión con la psicóloga y le decía, esta soy yo y mi circunstancia, y le hice un esquema. Digo, y de ser una tía que he disfrutado siempre mucho Ujú. con mi curro y tal, de sentirme absolutamente perdida y con un trastorno de ansiedad altísimo, pero ya una ansiedad puramente fisiológica que ya se escapaba más allá de lo mental, de nublarse la vista, de marearme, de periodos muy, muy, muy intensos. Entonces, ahí fue un momento de decir, vale, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cómo me veo yo de aquí a 5 años? He tenido el instinto maternal siempre muy alto. ¿Qué hago? Y ante ese qué hago, ante esa proyección en años larga Ujú. que veía de cara a poder seguir en la uni, pues decido
que es el momento de montar Ogua. ¿Eso estando allí en Gales o ya justamente cuando vuelves de la estancia? Gales fue un momento de inflexión. Gales fue un momento de inflexión y justo además había una ayuda de emprendimiento y tal, y pido la ayuda de emprendimiento y la gano. Gano esa, era una subvención competitiva. Quedamos, no sé si fue los primeros, creo, de Almería, porque ya la pedí para Almería. Y ya pues eso fue un poco decir, va, sí. Ahí ya a la vuelta de Gales, justo cuando ya llegué de Gales y tal, me di de alta como autónoma. En ese entonces, verdad que pues mi pareja me apoyó, me dijo, Lidia, es que tal, pues venga, porque también pues me veía muy Si te mal ves la y otra parte, es normal. sí. Y claro, ahora el reto, termina tu tesis doctoral mientras estás emprendiendo. ¿Difícil? Difícil, pero a mí Ogua fue mi bálsamo, fue la que me permitió terminar la tesis. Terminar la tesis. Te quería preguntar lo que es Ogua a día de hoy, pero antes de ver el que es Ogua a día de hoy, el Ogua inicial de ese momento que convive con terminar la tesis, porque ahí al final la atención la tienes dividida. Es verdad que uno te sirve como foco, que como tú dices, te salva del otro, porque el otro al final lo terminaste cerrando, pero ¿cómo inicia ese emprendimiento? ¿Cuáles eran los pilares fundamentales? ¿Era la parte de la formación, también la Sí, parte de servicio? ¿Cómo sí. arrancó? De hecho, ahora mismo pues somos SL y tal, por eso siempre me gusta contar el camino porque la gente ve Ogua hoy y es como, wow, ¿no? ¿Qué tal? Pero es que yo empecé de autónoma, sola, por aquel entonces mi pareja es de INEF, o sea, de CAFIDE, pero todavía no estaba ni trabajando conmigo ni nada, ni teníamos la aplicación ni nada. Empezamos con Excel, un Excel donde le poníamos a la clienta las imágenes, los vídeos y tal, pero algo súper, súper, súper extra casero. O sea, empieza por lo que tengas. Pero si sientes que tienes que empezar ahí, empieza. Entonces, pues esto, empezamos con Ogua Formación. Fíjate, fíjate, esto es verdad, no me acordaba. Álvaro, yo empecé, hice una lista de espera, porque claro, no estaba todavía dada de alta como Claro. autónoma ni nada. Y yo tenía la beca de lo de Gales y luego ya volvía y chao, ya no tenía nada. Y poquitos ahorros. Y entonces, bueno, pues ahora lo miro y digo, qué valiente. Yo dije, es que a mí esto me va a salir bien. Es que Qué a mí guay. esto voy con todo y Lidia, siempre que lo has dado todo, Ha te ha salido bien. salido bien. Y entonces yo sé que la gente habla ahí los fracasos y tal. Yo he tenido siempre mucho, o sea, y esto lo aprendí de otro mentor mío, de Jonathan Gutiérrez de investigación. Era como, piensa 3 horas y ejecuta en una. Vale. Y esto yo no lo he llevado siempre. Bueno, investigación en mi vida en todo. Y es como mucha estructura. Luego las cosas pueden fallar. No todo me ha salido como yo pensaba. Sí. Sí, luego reajustas y tal, pero que... Pero cuando hay una pensada, cuando hay una estructura detrás, hay menos probabilidad de fallar. O si caes, la caída duele menos. Porque hay muchos Entonces, problemas que yo creo que ya en la primera pensada al final todo es perfecto. Cuando vas a montar un emprendimiento, cuando quieres sacar un proyecto adelante, los puntos negativos no los miras. La mente se centra en todo, esto va a salir perfecto y tal. Cuando lo sientas, le vuelves a dar un repaso, lo vas mirando mucho más a fondo, pues ya hay cosas que, oye, si puedo resolver antes de que me pegue claro. la hostia, pues muchísimo mejor. O visionarlo en el sentido, tengo esto, y si tengo esto, tengo esto. Si me sale mal esto, puedo hacerlo otro y tal. Entonces, a nivel práctico, como empezó Álvaro, fue una lista de espera. Hicimos una lista de espera con un correo. No teníamos dinero ni para la web ni nada, o sea que lo hice. Y sigo, que mucha gente me lo pregunta, porque el blog está muy bien posicionado. Digo, pues mi blog es de Wix. Hicimos, eso sí que fue el verano antes de irme a Gales, estuvimos dándole ahí a las vacaciones de mi chico y mía, dándole un poco forma a la web, pues esto tipo PowerPoint, haciendo la web ahí. Y luego ya a la vuelta, pues empezamos con una formación que para ser una formación está muy bien, con 20 y tantos, casi 30 en Málaga. Y entonces, pues fue, claro, a la que me di alta como autónoma, abrí inscripciones y ya delante. hay. Y empezamos con Ogua Formación, solo Ogua Formación, mejorar temario. El primer mes que estuve aquí hasta que salió la formación, mejorar mucho el temario, intentar, pues esto, que siempre el alumno estuviera en el centro. Para mí esto es esencial. Y no me quiero olvidar, Álvaro, mucha formación. A mí no me ha costado nunca invertir en formación. De hecho, tengo una pregunta luego más adelante para ver la parte formativa, porque nosotros lo creemos también fundamental. Mientras más gente conozca, mientras más información tenga, incluso empiezas a ver puentes que antes a lo mejor no veías.
Es decir, nosotros tenemos que ser una esponja constantemente, tener siempre ese toque de decir, hay personas que me pueden enseñar incluso de áreas totalmente ajenas, Esto es y fundamental. eso es clave. Y además poniéndolo, a mí es que me resuena muchísimo con la formación de Bola Activa, que es en el centro está el alumno. Es que debe Siempre de tiene que ser así. girar en torno a ese concepto. Esto debe de ser así. Y cuando tenemos un servicio de usuario, sea el usuario de Bola Activa, sea en mi caso la mamá Sowa, tienen que estar en el centro. Y tienes que preguntarle cómo ha ido las cosas, cómo no ha ido, porque desde ahí aprendes. Sí. Nosotros, por ejemplo, hay una cosa, siempre pongo un ejemplo muy claro, y es que antes, pues las primeras formaciones las hacíamos en amigos que tenían centros, nos lo prestaban, no pagábamos por la instalación y demás. Cada vez que teníamos un bot de CrossFit, la gente pelada de frío, con muchísimo frío, tal, es que no puede ser eso. No puede ser eso, tal, que sí, que no podíamos en aquel momento otra cosa, Será pero una venga, etapa en la que ibais pasando. claro. Hasta que ahora, pues ahora se hacen en hoteles, en el Palacio de Congreso de Almería hemos hecho la última, en fin, claro. Pero que empezamos por los centros de los amigos que nos Sí. prestaban a cambio de, vale, pues me mete un entrenador, venga, yo te dejo la certificación del entrenador gratis y la hacemos en tu centro. Así fue como comenzamos. Porque hay que lanzarse. Tampoco, Sí. tú has dicho, aunque sean 3 horas de pensar, hay una hora de ejecutar que No, no, tienes no, no. que lanzarte. Ahí, sí, y como dice, esto es rodearte de ver, yo por ejemplo, me mola mucho, bueno, soy demasiado curiosa porque me gustan muchas cosas, pero de toda la parte de gente de comunicación, de política, de humanidades, de fotografía, todo eso voy cogiendo con muchas ideas que luego intento aterrizar a OGUA, ¿no? Si A te formación. resuena esos elementos que luego dices, vale, este concepto cómo se aplica a la formación, cómo se aplica al entrenamiento. Es que al final, justamente tenemos ante otra entrevista con la parte más de psicología, y es que al final una persona tiene tantas aristas y tiene tantas áreas que al final sigue siendo el mismo objeto de estudio, es la persona. Exacto. Es la persona y se nos ha olvidado. Sí. Se nos ha olvidado crear el entorno y la experiencia de entrenamiento para que la gente disfrute. Es que ya, o sea, ojo, no todo puede ser hippie happy power de la experiencia, es decir, el contenido tiene que estar. Sí. El contenido tiene que estar, pero no solo en nuestro caso de físico puede vivir la experiencia. ¿Qué vamos a proporcionar a nivel emocional? ¿Qué transformación chula va a tener esa mujer? No es los 3 kilos que está levantando, es que esa mujer no levantaba ni uno y hoy de repente está levantando 5, 10 kilos. ¿Tú sabes el movidón que es eso? No es solo a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo lo que está suponiendo para esa mujer que no lo hacía. Estas mujeres mayores que no han podido invertir tiempo en ella y están haciendo sus sentadillas con 50, 60 kilos y tal, es una, en fin, Totalmente. es que supone ese peso, más allá de, como lo hemos visto siempre, porque no hemos tenido otra educación, ¿no? Yo como velocista, ¿cuánto has tardado en la serie? Tal, no sé Tanto. cuánto, pin, pum. Entras en la mínima, no en la mínima, vas al campeonato, no vas, ya, fin. Totalmente. Y el éxito que supone para esas personas que dicen, oye, que ya no me da miedo la barra, Ey, que ya puedo cogerlo y voy con seguridad. Vale, al final en cuantitativo, ¿qué es? Has movido una barra de 20 kilos. Ya, pero a nivel de motivación, decir, oye, he conseguido que algo que antes pensaba que era imposible realizar, eso no tiene precio. no tiene precio. La sonrisa que genera, el buen rollo, el que vaya a casa contándole a su hijo, a su pareja, es que mira hoy lo que he sido capaz de mover, es que si es más mayor, ¿no? Que estoy con el nieto y soy capaz de montármelo a morombillo, es que son con mis madres, claro, es que yo pues tengo dos, pues ¿cómo no voy a estar fuerte? Si no sé qué, tengo que estar fuerte para ello. Y eso los entrenadores, cuando empezamos a ponerle que eso es valioso, también lo reforzamos. Porque muchas veces, si el entrenador no le da valor a esas cosas, es, bueno, me ha cogido la barra, ¿vale? Pero cuando dices, no, es que ya cogió la barra, es que ya está jugando con los nietos, es decir, le refuerzas positivamente al cliente que el valor no solamente es la cantidad que haga, sino toda la experiencia que se está Sí, este es generando. el problema, Álvaro. O sea, yo muchas veces, o sea, el problema quiero decir, no creo que el problema sea el profesional en tanto y en cuanto a la persona que lo está haciendo. Es que quizá hemos estado dentro de estamos dentro de un sistema que no se ha potenciado lo Que te suficiente. empuja nada más que a eso. Exacto. Entonces, si no hemos explorado otras realidades, porque el deporte, y hablo de deporte, no de actividad física ni de entrenamiento, esto se llama igual activa. Pero ¿cuánto es servicio de deporte? Voy a hacer deporte, y es como, en el momento que cambiemos la narrativa, que empecemos a explicar la diferencia de estar activas, que es fantástico, a poder entrenar, que es hacer esa actividad física
planificada en el tiempo con Orientada. un objetivo, en el momento que nosotros mismos, los educadores físico-deportivos, Álvaro, entendamos que la condición física es el biomarcador por excelencia como factor preventivo de muerte por cualquier causa y enfermedad. Es que, y estamos haciendo el qué, cuánto tiempo estamos dedicando y qué forma lo estamos abordando. Es que es muy relevante. Entonces, fíjate, y aquí podría surgir otra pregunta que quizás la tenía en mente o Ujú. no, pero que a mí me gusta mucho cuando la gente dice, es que en chándal tal, ¿no? Pues siempre yo cuando me puse el efecto bata blanca de la Sí. investigadora, que entras al hospital, con el chándal no te decían nada, entras con la bata y aquello es como, oh, Oh, que entra la de la bata blanca, ¿no? O sea, ese efecto de decir, no, es que el chándal quizá no tiene un poder que tenemos que comenzar a sí. dárselo. Además, ¿qué es eso? Porque tampoco es renegarlo. No, en absoluto. Es darle mucho valor. Incluso a mí personalmente me ha pasado también una pequeña etapa en la que decía, uff, no sé si estoy de acuerdo, o de manera interna, como que el grado de ciencia de la actividad física del deporte estuviese en educación. Porque, Ya. oye, quiero meterlo, lo entiendo más en salud, en medicina, en temas de ámbito sanitario. Y después dije, no, es que realmente donde creo que más debemos brillarlo y entonces darle nosotros mucha más importancia es la educación de la persona. Sí, a través del entrenamiento, que eso tiene repercusión a nivel de salud, pero ese papel de educación no tenemos que renegarlo y es como, no, nosotros no somos educadores, ¿no? No. Ayudamos a la gente, educamos a la gente y esa línea de darle valor al chándal, que es No, sin mucho más duda. que lo que Lo ya que teníamos. pasa que tenemos que encontrar, o sea, pero sí el híbrido, el valor que tiene, para empezar, el valor de cualquier persona profesional Sí. no tiene nada que ver con el puesto que ocupes, no tiene nada que ver con lo que ganes, absolutamente Ujú. no, rotundo a ello. Ojo que esto Hay es algunas mentes que no encajan. exacto. Entonces, como, no, y además es que yo soy, cuando la gente me dice, Lidia, con los años que lleva y sigue, y era una motivated de serie, sí, porque creo en el valor que tiene la condición física. Es que es fundamental. Entonces, trabajamos con una herramienta que lo que hace es potenciar y mejorar ese biomarcador. Pero, ¿qué profesionales tienen ese tipo de herramienta? Muy pocos, no lo conozco si desde otro lugar, porque no, No, y que obviamente. además es una herramienta que no solamente tiene un impacto directo en un elemento, sino que biopsicosocialmente Exacto. tiene ahí un impacto que es que no somos conscientes. Por eso decía que estoy de acuerdo en lo que indica de educación, pero quizá tendríamos que estar en un mixto que sí Sí, que tenga esa educación y que tenga también salud, porque tiene un papel hiper relevante. O sea, a nivel por ejemplo, de mi tema, que es el que yo manejo, hay biomarcadores durante el embarazo, el parto, en placenta, en leche, brutales. como te he dicho, es en ese mix, Es ni en ese renegar ni mix. uno, pues es verdad que cuando yo inicialmente planteaba eso era como, uff, quiero huir de la parte de Ya. educación y quiero refugiar en el ambiente sanitario que socialmente está mucho mejor reconocido. Esto es, Y es cuando te dices, no, claro. llega eso, impacta en eso, pero no te olvides que estás educando a la persona y tienes que unir las dos Sí, cosas. sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también he pasado por esa Mm, fase. O sea, te cuesta tanto trabajo la tesis doctoral y encima decir, "Ay, soy doctora por biomedicina, ¿no?" Es claro. como, no, y soy educadora física y Y doctora por doctora. biomedicina y el poder que tiene el chándal es brutal. Pero tiene que empezar por ese valor y desde ahí empezar a construir luego, si quieres, pues el valor socioeconómico que se nos Ujú. pueda dar, desde ahí construir. Y yo siempre lo digo, llevo desde el 2012, excepto estas etapas que he estado en Sí, no, bueno. investigación y demás, viviendo el entrenamiento personal. A nivel de cómo ves, porque tú, claro, llevas mucho tiempo en el sector del entrenamiento, mucho tiempo además donde también has ayudado a ese sector desde la parte de la formación, incluso de la parte de investigación. ¿Crees que el sector del entrenamiento está en ampliación, se está reduciendo? Es decir, ¿las oportunidades que ahora mismo tiene un graduado de ciencia del deporte son positivas o estamos en un momento donde ellos Es una empiezan? pregunta compleja porque si me pregunta por el entrenamiento en general, percibo que hay gente que lo hace excelente, gente que lo hace muy bien y que le va muy bien hablando desde el Ujú. punto de vista, porque sí, el dinero no es lo más importante, pero es Es importante porque tú tienes que crear tu proyecto de vida. totalmente. Yo, por ejemplo, tenía muy claro que me veía con familia, que esto fue otra razón por la que en ese momento decidí emprender y no decidí seguir por la carrera universitaria, porque si no lo veía hiper lejano. Entonces, y ya no es solo el dinero, es la energía y es el tiempo, que son como, primero,
lo que quieres es que te salgan las cuentas. Luego, que tengas energía para que te salgan las cuentas. Y luego tener tiempo, ¿no? No al revés. O tiempo y Sí, energía, ahí ahí están, hay un ahí, ahí, momento que ahí. compite. Pero son activos importantes Sí. todos, ¿no? Al menos para mí, ¿eh? Esto hay gente que pues es muy importante sobre el dinero y ya Ujú. está. Pero lo que quiero decir es, sí, veo que hay gente que le va muy bien desde el punto de vista empresarial como entrenadora, que Ujú. está viviendo bien. Ahora bien, lo que creo es que no únicamente con los conocimientos de entrenamiento puedes pretender que tu negocio de entrenamiento vaya Vaya bien. bien, porque la formación de negocio, de empresa es súper importante, súper. Totalmente. Porque es lo que te da el soporte de eso, construirlo. Igual que hablábamos antes de que la investigación te da un complemento para hacer mejor esa función, hay otras áreas de las que tienes que beber Sí. si quieres generar negocio. Sí, solo de molarte entrenar no te va a salir el proyecto empresarial bien. Y luego rodearte del equipo de las personas. Últimamente me he formado al respecto y el término que utilizan y me siento identificado con ello es de liderazgo expansivo, circular y humanista. De una líder nace otra, de un líder Sí. nace otro. Entonces, tú tienes que rodearte. Yo animo a las Ujú. personas, estén en el área que estén, que hagan un buen trabajo de desarrollo personal. Sí. Si tú sabes tus fuertes y tus debilidades, vas a trabajar con un equipo, a co-crear proyectos que van a sumar a tus fuertes y a tus debilidades. Entonces, si tú no las tienes claras y crees que pues eres para todo genial y todo depende de ti, probablemente no. Y luego establecer roles. Mira, a nivel de equipo, para Ujú. mí es fundamental no tratar al equipo como a mí me gustaría que me trataran, sino Vale. sino tratar al equipo como a ellos les gustaría que le trataran. Y muchas veces preguntar, Sí. simplemente, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te sientes más cómoda con esto, con lo otro? Porque el equipo más joven quizás pues prefiere tener más horas libres para eso, pues para salir, para viajar y tal. Las que somos madres tenemos más preferencia por tener más flexibilidad. Me da igual hacerlo a las 10 de la noche, pero claro, tienes que entender que puedo trabajar más por objetivos, porque tal, pregúntale. Y es lo que tú comentabas, a lo mejor hay un perfil que la motivación va a ser la parte económica, otro va a ser la parte de flexibilidad horaria, que sí, que tú puedes hacer una idea cuál es, o uno mismo tiene muy claro qué es lo que me motiva a mí, pero lo Exacto. que a mí me motiva y como una persona rinde, no tiene por qué rendir el resto. Álvaro, y todo es lícito. Sí, Y todo es sí, 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 correcto, totalmente. siempre y cuando que a nivel de objetivo que tengas con esa persona esté. Porque esto es otra de las razones de aprendizaje en mi proceso de doctorado, que no hay una única forma de hacer las cosas. Y otra forma de hacer las cosas es posible. Esto lo digo hoy, con 36 Claro. tacos que tengo y con todo el currículum vital que tengo. No ha sido fácil llegar aquí, no ha sido fácil. Pero si a alguien que no esté escuchando le resuena y le late, confíe, que confíe. Porque hay otra forma de hacer las cosas. Y al final, llámalo destino, universo, karma, lo que Sí, quiera. termina colocándose. Sí, Es verdad, una cosa muy importante, pues yo creo que, y en todos los procesos, nosotros también en Global Activa lo que vamos buscando siempre es abrirle los horizontes a los alumnos. Precisamente esto, es que muchas veces estás ya tan cerrado y solamente ves una manera de hacer las cosas sí. y que todo el entorno que se ha criado profesionalmente hablando en esa línea es, no, es que la forma de hacer las cosas es así, así, así. Y dices, Dios mío, que hay mucho más, pero por eso también buscamos en este tipo de podcast presentar que hay otras formas Sí, de hacer cosas. sí. Y ya a partir de ahí que cada uno traccione, tire e intente implementarlo. Que nos permitamos explorarlo. Permítete explorarlo. Permítete ir a una formación que a lo mejor al principio diría, si no te gusta, al menos vas a salir muy claro con lo que tú no quieres ser docente, con lo que tú no quieres hacer, pero permítete el explorarlo, tal, sentirlo. Trabajamos con el cuerpo, Sí. Álvaro. Qué desconectados, cómo lo sentimos, cómo lo fluimos, cómo lo vamos eso sintiendo y desde ahí generar. Y luego, si sientes que un calcetín no es de tu talla, a lo mejor no es el momento de forzarlo. Podemos Claro. ir por un calcetín más grande, podemos poner en pausa ese proyecto que puede darle al play más adelante. Pero permitámonos, porque es que al final, Y además yo creo que eso es lo que tenemos que intentar siempre cultivar aún más, y más yo creo que en la universidad, que es un espacio, digamos, de libre pensamiento, y de pensamiento crítico. crítico, de que decir, oye, que hay muchos más. Es decir, yo creo que para mí estamos en la cuna donde Exacto. debería ser el conocimiento Debería ser así. y la máxima amplitud posible y libertad
Exacto. tanto a los investigadores como sobre todo a los alumnos, que al final nos hemos centrado mucho más en ello, en que, además, tú lo has dicho, aunque sea para decir esto no me gusta. Es decir, permítete ampliar tu frontera, aunque sea para decir, vale, esto no me gusta o no me gusta ahora, vamos a ir cogiendo y probando. Sin Es duda. fundamental. Y luego además, esto que es muy importante, nosotros en las certificaciones seguimos aceptando, sí creemos en la multidisciplinariedad, porque esto es otro melonazo a abrir, pero simplemente decir sí creemos en la multidisciplinariedad, porque si yo no entiendo qué está haciendo el fisio, que dentro de la guerra que tenemos somos profesionales hermanas, y al igual que la matrona en mi ámbito, y al igual que el médico deportivo y la gine, hay cosas que somos profesiones hermanas, y luego desde ahí el decir, vale, vamos a intentar trabajar en red de forma multidisciplinariedad, porque en mi ámbito el suelo pélvico, el embarazo, es de la mujer, no es ni de la fisio, no es ni de la matrona, no es ni de la educadora físico-deportiva, no, De la es de la persona. mujer. Y cada uno con las herramientas que tiene ayuda Suma. y hace que la mujer pues tenga el objetivo que tenga. Y eso uniéndolo a lo que me decías del contexto donde estamos en la universidad. Actualmente está habiendo una pérdida de valor de la universidad que podemos entrar en debate porque puede ser, pero que nosotros, por ejemplo, en Nueva Formación, en las certificaciones, solo seguimos aceptando a profesiones universitarias. Y creo que es muy relevante por convicción personal y porque, como dice, debe de ser la fuente de rigor, de pensamiento libre y de pensamiento De crítico. trabajo multidisciplinar, Sí, totalmente. Sé que han lanzado ahora para junio digamos, el proyecto más reciente que tienes, que sé que había ahí mucha carga de trabajo, mucha Sí. carga también de ilusión, Sí. y que yo creo que Y de pasta, y de pasta. ¿Bastas? Y de dinero. Y se concentra toda tu trayectoria, prácticamente, a nivel de todos esos aprendizajes que has Sí. ido llevando. Ahora te preguntaré exactamente qué puede aprender una persona y qué oportunidad tiene para diferentes profesiones. Entiendo que ciencia del deporte es uno de los alumnos objetivos. No sé también si habría otros alumnos de, no sé, de fisioterapia o Sí. de que están, digamos, que pueden acceder a esa formación. Pero antes, para abrir un poquillo el gusanillo, de todo lo que has visto y de todo lo que conoces a nivel de entrenamiento en la mujer, en el embarazo, en el posparto, si tuvieses que destacar un solo concepto que tú digas, no me puedo creer que después de tantísimo tiempo los alumnos o los profesionales todavía esto no lo sepan, ya sea porque es tan reciente, que es muy novedoso y la gente tiene que conocerlo, o porque lleva mucho tiempo pero que no ha calado. ¿Qué es lo que tú en las formaciones ves que marca Pues más la con lo que diferencia? me quedo es que el entrenamiento durante el embarazo y el posparto no solo puede ser un diseño de entrenamiento seguro para mamá, para feto o para mamá y suelo pélvico, sino que tiene que ser específico. ¿En qué sentido? Esto cuesta muchísimo que las personas lo entiendan. Es decir, lo que como preparador físico, educador físico tal, nos llega es, yo vengo porque tengo una embarazada y no quiero que hacerle Hacerlo algo mal. mal a ella o al feto, ¿no? Lo que tú decías, yo iba Sí. con miedo porque esto tal, sí. Vale, pero es que hay unas necesidades biomecánicas, sobre todo biomecánicas por el volumen del abdomen de la madre y demás, el suelo pélvico, las adaptaciones que tiene, que genera la razón por la que tenemos que hacer un entrenamiento específico. Esto quiere decir, por ejemplo, hay 8 molestias comunes de las mujeres embarazadas, ciática, de molestia lumbar, que superan el 60% de las mujeres en el tercer trimestre que padecen de dolor lumbar. Sabemos que el dolor es multifactorial, pero en este caso hay una razón biomecánica Que lo clave. fomenta. Entonces, esto tengo que hacer un trabajo de movilidad específico para este tipo de molestias que solo tienen estas embarazadas. Suelo pélvico. El suelo pélvico no es lo mismo en el embarazo que en el posparto. De forma específica tengo que trabajar embarazo y posparto. ¿Por qué? Porque estoy viendo que ahora mismo lo que ocurre es doy un servicio de entrenamiento en el centro y hago de forma segura el entrenamiento que ese grupo hacía, a lo mejor, ¿no? Un entrenamiento funcional típico, tipo CrossFit y demás, ¿vale? Eso está muy bien, no es que eso esté mal. Pero además hay que ponerle un entrenamiento específico porque va a tener una molestia específica, va a enfrentarse al momento del parto, que es como ese open, ese champion, ese momento de la competición que tenemos de la mamá, es este. Entonces, no podemos hacer solo el entrenamiento seguro, hay que hacerlo específico. Esa preparación a ese evento. Claro. Entonces, bajo mi criterio, creo que es que esto la gente, si no lo conoce, pues que no lo sabe. Y marca un valor diferencial. Porque es que estás trabajando, por ejemplo, estás pasando de que la mujer tenga molestia a que no la tenga, de que tenga dolor a que no lo tenga, de que tenga ciática a que no lo tenga. Entonces, es relevante. Sí, que muchos entrenadores casi quizás se quedan en esa parte, como decíamos, de no hacer nada negativo,
pero Exacto. intentar esperar que pase esto lo más rápido posible para volver a mi normalidad como entrenador. Sí. Y no, en ese tiempo hay muchas cosas que puedo hacer si tienes la persona en el frente. Sí, y además es fundamental entender el proceso del embarazo, qué necesita cada semana, porque los cambios no son lo mismo. Entonces, ¿ves? Por esto digo que esto tiene que surgir de aquí, porque Claro. tú tienes que tener tus bases fisiológicas para entender esos cambios, tienes que tener tus bases biomecánicas para entender esos cambios, tienes que tener tus bases anatómicas para entender esos cambios. Cuando yo Mm. entiendo qué es lo que le está pasando a la población, sabré qué le puedo poner, cómo ayudarla. Pero si no entiendo qué le está Ujú. pasando, Totalmente. Ahí tenemos también a Ismael, que lo tenemos, ya le hemos dado el micro, sobre todo para este tipo sí, de charla, para que pueda hacernos genial. preguntillas. No sé si eso es un desvelar parte de la formación, pero con esto de los cambios que ocurren en la mujer en el embarazo, quería preguntarte, sé un poco más específica. Ponme un ejemplo de, por ejemplo, con ese aumento de volumen que me has dicho que Sí. ocurre, ¿qué le pasa a la pelvis de la mujer? ¿Por qué aparece la ciática? Pues me encanta que me lo preguntes. Cuando nos quedamos embarazadas, tenemos ese volumen abdominal, esa barriguita embarazada que todo el mundo conoce, ¿no? Eso hace que haya un adelantamiento del centro de la gravedad y si no ajustáramos a través de una anteversión pélvica, nos caeríamos de boca totalmente, ¿vale? Entonces, eso hace que tengo una anteversión pélvica, ya tengo una tensión puramente mecánica en el área lumbar mucho más alta, una desinhibición de toda la cadena posterior porque me estaría yendo a flexión y anteversión de cadera y luego se realiza una rotación externa de los de fémur, ¿vale? Ujú. Para ser más estable y no caerme. Claro, si yo estoy haciendo una rotación externa con una anteversión de cadera y la mayoría de los glúteos medios del mundo mundial pues están desinhibidos por el estilo Sí. de vida que llevamos junto con glúteo mayor y demás, lo que suele acarrear es que suele empezar por un pinzamiento de piramidal. Piensa Ujú. piramidal, empieza a quemar, empieza a molestar y a veces, como claro, glúteo medio no hace su función y no lo soporta, termina pinzando a ciático, ¿vale? Entonces, si termina pinzando a ciático, muchas veces no es la causa muy común de un Ujú. ciático de una hernia de disco, sino que es o la propia molestia del piramidal o el piramidal que ha pinzado al Vaya ciático. pinzado. Entonces, ahí ya os digo, o sea, hay autores que en función de lo que veas, ciática no, pero lo que es molestia lumbar del 60 al 70%. Cuando entrenan y se hace un entrenamiento específico, esto no lo tengo cuantificado en OWA, ¿no? Pero la mayor sensación es que me he sentido súper bien, es que no me ha dolido nada, es que me he sentido fuerte durante todo el embarazo y es que el parto es un esfuerzo físico muy potente. Y nuestras madres venían pues de trabajar en el campo o Sí, de mucho más desplazarse activa. mucho más, claro. No es nosotras que encima estás delante de un ordenador y con un estrés que te sale por la oreja, ¿no? Con el cortisol a tope, sin movimiento. Y ahí también entiendo que esa posición que adopta el cuerpo es necesaria para que se dé Sí. el parto, pero sería interesante desde el punto de vista del entrenamiento facilitar otro tipo de cosas, es decir, porque si se va a anteversión la pelvis, si se va a rotación externa, deberíamos entrenar la rotación interna, deberíamos entrenar la cadena posterior para llevarnos esa pelvis a retroversión por compensar o debemos facilitar y dejar ese espacio. Me encanta que me hagas esa Bueno. pregunta. Pues mira, quizá en estímulo, en estímulo me refiero a ejercicio, Ujú. sí voy a ir a buscar justo lo contrario, pero no puedo pretender que no tengan ese aumento de lordosis, ¿vale? Porque lo que sí podré llegar a mejorar, y lo que nos dice la evidencia, es la señal nociceptiva de dolor que ese ajuste está provocando, Claro. pero el ajuste tiene que darse. Porque el volumen tiene que estar. Esto pasa mucho, por ejemplo, recuerdo una influencer que era como, oye, es que no he tenido diástasis durante el embarazo. Mentira. O sea, nosotros podemos trabajar en que la diástasis, que es la separación del resto del Ujú. abdomen, para quien no lo conozca, debido al aumento del volumen abdominal, puedo hacerla más funcional. Pero tú la diástasis la tienes que tener y los trabajos nos dicen que el 100% de las mujeres embarazadas en el Tienen tercer eso. trimestre tienen diástasis. Ahora bien, ¿que el entrenamiento la hace más funcional y la recuperación postparto va a ir mejor? Sí, pero como bien dice, el ajuste tiene que estar porque el espacio tiene que estar. Pero si, por ejemplo, esto no lo tengo, no conozco algún trabajo que lo haya escrito, pero pues si yo, mi competencia glútea es potente para que acoja esos cambios mejor, pues probablemente no llegue
a tener esa ciática o ese pinzamiento del piramidal porque mi glúteo lo está soportando bien. Y también hablaba de ese ajuste que tiene que existir a nivel de caja torácica, cómo afecta la presión intraabdominal, la Uf. respiración, ese tipo de Ahí tenemos trabajo. causas mecánicas, biomecánicas y causas fisiológicas. Por ejemplo, de forma muy sencilla, el aumento del volumen uterino hace que haya menos espacio físico a nivel de capacidad respiratoria, por lo tanto la capacidad respiratoria disminuye, ¿vale? Además los pulmones se desplazan ligeramente. Y a nivel biomecánico tengo una disminución de la movilidad del tronco, esa sí está descrita, y además debería de potenciar esa movilidad de la respiración torácico-diafragmática para que el diafragma no genere una tensión excesiva, que luego hay mucho diafragma adherido en posparto, porque además tienes pues o la cabecita del bebé o si está bajo el culete, sueles tenerlo solo en una parrilla costal y no en la otra, entonces a más movilidad, pues mejor. Es que imaginaros que los cambios del embarazo son muy Muy bestia. bestias y muy poco tiempo. Y que además, como tú dices, que esos cambios tienen que ocurrir. Sí, La tiene cosa que está en ocurrir. que prepares al cuerpo para que Exacto. esos cambios sean Los durante ese acojas. momento y que después, por ejemplo, el diafragma, aunque haya estado adherido un tiempo sin poder haber permitido esa movilidad, le hayas ganado lo que puedas mientras está esa circunstancia y después la recuperación, que realmente eso vuelva otra vez a su función lo más rápido posible. Sin duda. Y es que el movimiento es intrínseco al ser humano. Y ahí, Lidia, para una mujer que todavía no se ha quedado embarazada, que a lo mejor puede ser usuarios que están usuarios de aquí de Igual Activa, ¿cómo influye haber hecho ejercicio previo a ese momento del embarazo? Porque sé que hay muchas mamás que justamente se enteran, oye, me he quedado embarazada, no entrenaba y ahora me han dicho que esto es bueno, tengo que ponerme a entrenar. Pues la que no entrenaba tiene más papeletas a tener más beneficios. Por ejemplo, esto se ha visto en diabetes gestacional. ¿Vale? Cuando nos quedamos embarazadas hay un proceso fisiológico por el que tenemos más probabilidades de tener diabetes, ¿vale? Pues si tú entrenabas antes de quedarte embarazada, las probabilidades de diabetes gestacional disminuyen. Si entrenas durante el embarazo, disminuyen, pero si entrenabas antes, disminuye más, ¿vale? Vale. Por eso es un ejemplo concreto, ¿vale? Y por otro lado, esta es la gran lucha que aún tenemos. Mujeres que ya entrenaban, que lo hacen todo súper guay, llega el embarazo y es que, ay, tengo miedo, primer trimestre. No, ya tenemos evidencia que nos dice que en el primer trimestre hay más pérdidas por el hecho de ser el primer trimestre, no por el hecho de que se entrene o no se entrene. Claro. De hecho, hay algunos expertos, los cuales yo secundo, que tendría más sentido que la implantación vaya mejor, porque estaría irrigando todo el endometrio, que es como la camita donde se queda ahí el cuerpo lúteo y demás, de decir, tengo todo eso irrigado, pues a más ejercicio físico, más irrigación sanguínea tendré Claro. para mi creación de placenta, para mi creación, o sea, para que la implantación vaya bien y demás. Ahora bien, tengo que elegir muy bien qué hago y qué límites pongo, porque límites hay. Vale. Y luego, este perfil que me dice, no hago nada, es el momento de comenzar sí rotundo. Y Vale. no sí rotundo mío de Lidia Romero, sino que entidades como el Evidencia. Colegio Americano de Obstetro-Ginecólogos se ha posicionado diciendo que sí, que de forma progresiva, pero que tiene que estar. Y que mínimo se abogue por 30 minutos diarios al menos de caminata, si no todos los días, pues casi todos los días. Me imagino que ahí habrá un criterio en parte similar a una persona que dice, oye, llega el 1 de enero, me quiero poner a hacer ejercicio, no es de la noche a la mañana un montón de ejercicios, sino esa pauta progresiva. Claro. También para esas mujeres deberíamos aplicar, digamos, ese criterio al menos. Sí, Álvaro, ¿sabes qué pasa? Que llevo un trimestre sin hacer nada porque el primer trimestre quiero mantener reposo. Y ahora quiero retomar donde me hacía. quedé hace 3 meses. No, o casos que hemos tenido de el primer trimestre no he hecho nada porque tal, una fecundación in vitro que a lo mejor lleva un periodo de 6 o 8 meses para esa fecundación in vitro. Como estoy en fecundación in vitro me da miedo y ahora hago CrossFit y quiero retomar donde lo dejé. No, llevas 11 meses sedentaria o ligeramente activa, no podemos volver a entrenar como Exacto. antes. Entonces, yo he tenido casos, recuerdo este caso en concreto que le dije, mira, en OGWA no se va a hacer, si quieres pues te puedes ir con otra empresa que te lo facilite, pero en OGWA no vas a volver a hacer esto que tú quieres hacer porque es que no es seguro para ti, porque es que llevas 11 meses sin hacer nada. Pues esto se olvida. Álvaro, ha Sí. pasado el primer trimestre y ya está, estoy on fire. No, pues llevas 3 meses, 5 meses o los que sea sin hacer nada. Totalmente. Esto es una pincelada de lo que se ve en la experiencia esa que has generado. Quiero preguntarte exactamente qué tienes entre manos y sobre todo qué oportunidad
puede significar para cualquier persona que nos escuche, pienso más graduado de Ciencias de la Física del Deporte? ¿Qué oportunidad tiene ahí y el por qué esta oportunidad puede ser muy interesante de que no la desaprovechen? Cuéntame. ¿Te refieres a OWA Weekend? ¿OWA Weekend, correcto? Pues OWA Weekend lo que van a ver es que otra forma de hacer las cosas es posible. De hecho, lo hemos llamado otro tipo de congreso, donde hay un rigor excelente en cuanto a los ponentes que vienen para que haya una actualización en entrenamiento durante el embarazo, el posparto y suelo pélvico, Vale. pero a la vez una estructura didáctica y de dinámicas muy pensada para que haya una transformación en su liderazgo. Es decir, cómo todo esto que estoy aprendiendo, yo lo voy a aplicar ya mañana, cómo lo voy a aplicar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista personal para que cale por 3. Cómo yo me autolidero a mí Ujú. para poder autoliderar, porque hablamos de liderazgo y nos imaginamos una gran empresa con un gran equipo. No, es que muchas veces es cómo tú gestionas el liderazgo de la sesión con la persona que estás entrenando. Y es como si tú no te has hecho ciertas preguntas a ti mismo, no puedes llegar a generar según qué cosas con el cliente, ¿no? Entonces, pues esto es, la promesa formativa que hacemos es actualízate en entrenamiento durante el embarazo, el posparto, el suelo pélvico, mientras transformas tu liderazgo. Veo de todo lo que hemos estado hablando ahora, hay un elemento que ha salido ahí con tu visión de decir, en el centro de tu servicio como entrenadora pones a la persona que está siendo Sí. entrenada. En el centro de esta formación está la persona que está siendo formada. Sí. Es decir, no solamente ese conocimiento riguroso con muchos profesionales en muchas secciones, ya hemos dicho, embarazo, posparto, suelo pélvico, sino que también todo eso es valor la estructura que le hacéis. Llevo 2 años trabajando en la estructura. Es que es muy importante, porque ¿qué nos suele pasar en los congresos, Álvaro? Vamos, bien, como además un congreso que no es, digamos, no es una formación donde tienes un ponente solo, viene tal, te habla de cuál, del estudio que le está haciendo, el otro del otro, tal, ¿y qué aplicas mañana? Tienes una cantidad de información que dices, ¿cómo A saco veces es yo muy algo? difícil. Entonces, aquí la estructura didáctica, los ponentes, obviamente tienen libertad de cátedra, hablar de su expertise, pero van con una estructura, que esa estructura se refleja en un cuaderno de trabajo que estamos elaborando muy currado, para que ese cuaderno de trabajo te facilite integrar todo el contenido de tal forma que viernes y sábado, 7 y 8 de junio es el congreso y tú estás aplicando el 10 de junio, que es el lunes. Qué guay. Esta es la idea. Entonces, no ha sido fácil llegar aquí, pues esto he tenido que aprender y vivenciar de muchos sitios para decir, es que la estructura didáctica es esencial. Y luego, diferentes perfiles. Tenemos tanto, por ejemplo, la catedrática Virginia Aparicio, que de la Universidad de Granada, como tenemos un perfil más entrenadora como es Verónica Vallejo, que es especialista en entrenamiento sobre todo y CrossFit y posparto, y tenemos un perfil más híbrido, tipo por ejemplo un doctor Borja Martínez, que es un Ramón y Cajal, hablándonos de la fisiología del posparto. Entonces tenemos un perfil interesantísimo. Tenemos otro chico que viene de suelo pélvico. Yo aquí la coña digo, la gente conoce por Tinder a la gente y yo por PubMed, ¿no? Estaba leyendo bibliografía y digo, Eladio Antuña, esto es español, sí, tal, y conecto y tiene una revisión hiperpotente, superposicionada de suelo pélvico y CrossFit y es español. Así es como has encontrado esos Así como perfiles. contra, oye, digo tal, no sé cuánto, mira, que estoy montando esto y no sé qué. Y va a haber cosas muy chulas. Estamos trabajando en que eso se perciba como lo estamos montando. Y luego una parte muy de parar para reparar. O sea, que hay una dinámica de apertura donde sepas a lo que te va a enfrentar, una dinámica de cierre para que te vaya, pues esto, tú trabajada para que puedas trabajar con la gente. Y que puedas interiorizar todo este contenido, que no sea trabajo solamente de ellos, quien puede tal, sino que está guiado por vosotros. Eso es. Que Fantástico. haya una transformación. Lo facilito con África, África Hidalgo, que ella es también graduada en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, pero se ha trabajado muchísimo en todo lo que es PNL, bueno, no lo sé, sí, PNL, programación neurolingüística, se ha formado mucho en temas de coaching, y luego es que de estas personas mágicas que tienen la capacidad para poder llevar eso, cómo trabaja con el cuerpo, con la música,
para ella, de hecho, su entrenamiento lo llama entrenaciertos y hace una vuelta a la calma mágicas para dejar el cuerpo blandito, como ella dice. Y bueno, creo que va a ser muy potente. Ya hemos diseñado las dinámicas Claro. con África y bueno, su marca se llama Entrenamiento Transpersonal, con eso te lo digo Eso, todo. ya ves. Entonces intentaremos que esa transformación esté muy presente y al menos pues esto, yo, oye, pues también tengo un poco de miedo de cómo va a salir esto Claro. porque es súper innovador, pero vuelvo a esa Lidia que Mm. tenía mucho miedo recién aterrizada de Gales de cómo iba a ir aquello y que es una Lidia que ha visto que cuando hay trabajo y hay corazón, Y ves que hay esa ilusión y que todo ese esfuerzo, aunque es mucho esfuerzo, realmente lo convives bien. sí, Yo creo que va a ser sin duda y tenemos muchas ganas de que llegue. Lo pondremos en la descripción, digamos, del vídeo genial. para que más gente no se pierda esa oportunidad, porque además me parece mágico y remarcaría esa frase. Hay otra forma Sí, diferente de hacer las cosas. sí. Y así que, para terminar, hay dos preguntas que te quiero hacer, ¿vale? ¿Vale? Una va a ser un poquito a lo mejor más complicada y es si tuvieses que destacar, digamos, un Dream Team formativo, es decir, qué personas o áreas Uh, se te viene a la mente de pensando en un alumno recién titulado, ¿vale? De salgo al mercado laboral, no sé por dónde hacer, no sé, ya se me han acabado mis referentes que ya han salido de la universidad. ¿Quiénes deberían estar, así a priori, en ese Dream Team formativo? Pues me va a costar mucho contestarte porque llevo tanto tiempo especializada en embarazo y posparto que sinceramente ni consumo información externa ni desde ese Ujú. desde ese punto más externo. Si fuera en embarazo y posparto te diría muy similar a lo que se ha traído en Ogua Weekend, ¿no? Ujú. Que son como gente que está, por ejemplo, una Laia Vidal, que es ginecóloga, que le está pegando muy fuerte al estilo de vida, tanto para fertilidad como para entrenamiento, porque además ella entrena. Ujú. Pues esto, una doctora Virginia Aparicio para toda la parte de los efectos invisibles del entrenamiento. Una Begoña Caldera, que en método 5P, que es una herramienta, un tronco para trabajar el Lo he suelo visto. pélvico, es súper potente. Hay pues esto, Eladio con suelo pélvico y CrossFit, una Verónica Vallejo para CrossFit, embarazo y posparto. Para todo el área de liderazgo tenemos aquí en la Ujú. Universidad de Almería a la doctora Elena Martínez con unos trabajos brillantes sobre liderazgo, sobre puestos de De liderazgo. liderazgo Ujú. femenino, o sea, ideal. Gemma Fillol para todo el tema. Mira, Gemma, por ejemplo, es todo lo que es experiencia Ujú. de usuario, que no es estrictamente de entrenamiento, pero yo sería una formación que haría. Es más, eso te iba a preguntar ahora, sobre todo en esas áreas que no son específicas, porque ya hemos hecho ahí un barrido de gente, sobre todo para esa expertise Esa el que área, es que tenga. no puedo comentar del Claro, resto no, pero porque al no lo final es de esa conozco. línea que diga alguien, oye, a mí esto, después de esta conversación, me ha gustado quizá, me gustaría especializarme, y en esas materias más transversales, más de empresa, de negocio, esa parte emprendedora, ¿destacarías a alguien así? Sobre todo para que la gente nos escuche, pueda tener al menos nuevas personas a las que empezar a seguir y ampliar sus miras. Yo comencé con Marta Emerson. Ujú. Era una membresía muy baratita, de 11 $12, y me sirvió muchísimo. Con eso comencé. A posteriori ya he ido invirtiendo en otros profesionales. Vilma Núñez, con todo el Ujú. tema de marketing tenemos una suscripción de por vida y estamos en la escuela de negocios de ella y nos ha aportado muchísimo también, ya cuando vas creciendo más. Luego, Gemma Fillol para mí ha sido un antes y un después ya lo digo, no solo para la parte formativa, sino para el cómo ofrezco los servicios, que sea excelente, que la gente se quiera quedar, que no tenga que ponerle una oferta para que se quede, sino que la gente no quiera irse. Este es mi máximo objetivo. Que también tengo gente que se da de baja, oye, Sí, bueno. que aquí no todo es... Pero trabajo muy mucho Sí, para para que sea mantener excelente. ese clima y que la gente, porque es verdad que al final la captación de cliente es importante, pero el retener el cliente que ya tienes, Esto es clave. Fidelización de cliente. Nuria Camps también viene al congreso. ¿Cuánto nos cuesta captar un cliente? Y estamos sesionados con nuevos clientes y es como no fideliza. si es que el ticket de ese cliente, la vida Claro. dure muchísimo más. Sí, y luego no me he formado con ellos, pero Ujú. lo que veo me gusta mucho, me hicieron un podcast y creo que lo están haciendo muy bien, Academia de Entrenadores Online. Creo que Baristo y se me ha ido el nombre de Training Around the World. Ah, Me sale en Instagram, pero no me acuerdo ahora, no recuerdo el nombre. que no sé si decir, bueno,
Sí. Sé quiénes son los dos, pero no tengo el nombre. Pues creo que lo están haciendo muy bien también. No me he formado con ellos, lo percibo. Con las otras personas que he recomendado, sí me he formado con todas. Y luego esto, busca diferentes perfiles, he hecho formaciones de equipo, formaciones desde, no sé, más baratas, 20, 50, tal, a formaciones de 800, 1000 euros. En fin, que cada uno, pues en función del momento, de lo que sea prioritario. Sí, puede Ahora, ayudar. eso sí, yo miro mucho quién lo da, qué experiencia tiene. No me meto porque me digas que eres el gurú de los gurús. Pido referencia, bueno, pido o las leo y no, esto que la gente dice, buah, me salió en Instagram, yo no, mi viaje Sí. de consumidor no es así. Yo también le digo mucho cuando la gente viene y dice, wow, Lidia, es que formarse con Hugo es otra cosa. Sí, eso también lo buscas en el otro sitio. Sí, sí. Y digo, pues mira, lo que intentamos es que, claro, o sea, sí es otra cosa por nuestros años de experiencia, por nuestros años de rigor, y es que no entiendo hacer las cosas sin rigor. Ojo, que el rigor no es incompatible con la cercanía, lo que Sí, comentaba lo que antes. genera esa experiencia. Nos han hecho elegir mucho, y esto lo he aprendido de Alonso Puig, que él tiene un libro, no sé si lo conocéis, el de 3 superpoderes, que me parece fantástico y es como te hace reflexionar, habla del ejercicio físico, le dedica un capítulo muy grande, pero también habla de que el rigor no es antónimo de la espiritualidad, no es antónimo de la cercanía. ¿Y sabes qué pienso hoy, Álvaro? Que cuando una persona que puede ser muy rigurosa, pero no es cercana, al final es por falta de confianza y por trabajo de Sí. desarrollo de aquí. Yo creo que se ha hecho mucho esa ¿cómo se dirá? Dualidad, sí, sí, Correcto, de decir esto o esto. sí, Y si brillo en esto, es que tengo que carecer de otro. Y cuando exacto, dice, no, realmente son es diferentes compatible. puntos de vista que cuando lo vas completando, empiezas a ver las cosas desde otra manera totalmente distinta. Te conviertes en imparable. Totalmente. Sí. Pues Lidia, la última cosa es un consejo para el programa Igual Activa, para mí como coordinador de cara a futuro. ¿Qué consejo nos daría tanto a mí como a los entrenadores que están actualmente? Pues el consejo es que hagamos de Igual Activa 2 cosas. Una, que pueda ser fuente de inspiración para una fuente de investigación con aspectos de mujer, porque hay necesidades que todavía no están cubiertas. Genial. Menopausia, embarazo, suelo pélvico. Vamos a probar cosas y vamos a medirlas. Guay. Una idea que lanzo. Y otra, que no tengáis miedo a coger profesionales que pueden estar pasando por aquí, tanto profesoras PDI-PAS que estén en embarazo, que lo facilitemos y creemos una comunidad de mamás de Igual Activa Pregnancy. Qué guay. Y para ti, pues, ¿qué te digo? Yo ya te digo, consumí Igual Activa, lo disfruté tanto. Creo sinceramente que lo estáis haciendo muy bien. Creo que estáis dando base, formación para luego lanzar. Entonces, pues el único consejo es que no cerréis la investigación, que cubramos esas necesidades que no están Claro. cubiertas de la mamá, de la mamá de la mujer, porque tenéis una base muy grande, tenéis una muestra muy grande. Entonces, eso muchas veces el problema es la muestra. Así que me veo por aquí con un Pues nada. electromiógrafo, viendo los suelos pélvicos de las mujeres dual activas y probando cositas. ¿Qué te parece? Totalmente abierto porque al Álvaro. final son una muestra, como tú dices, al final ya han sido 600 trabajadores los que han pasado por el ¿Qué? programa, 300 a día de hoy entrenando y sé que había incluso, como eso, muchas mamás que a lo mejor han dicho, oye, sí, no sabemos y sobre todo de cara al alumno, que es al final un programa de aprendizaje también para ellos, Claro. tener esta puerta puede ser un plus bastante grande. Genial. Pues Pues Lidia, nada. muchísimas gracias por compartir la experiencia. Animamos a todas las personas que vayan o que al menos visiten todo lo que es la página de una manera diferente de generar un congreso, cual me parece brillante, y que lo disfrutaremos ahí. Gracias a ti por abrirme siempre las puertas. Gracias a la universidad a la Universidad de Almería por dejarnos hacer el congreso aquí. Y gracias a Elena Martínez, que es principalmente con la que colidero todo esto, y al grupo de investigación Sport Research Lab. Y me tenéis para todo lo que mi conocimiento pues pueda aportar. Mi conocimiento y mi desarrollo personal. Totalmente. Muchas gracias. Gracias.